Testimonios hablan por sí mismos, eso no hay lugar a dudas. Ahora bien, ¿cómo nosotros somos capaces de condicionar el efecto propio que trae el accesorio? ¿Hasta ahí vamos bien? Es decir, nosotros somos capaces de condicionar el efecto del accesorio. El accesorio va a trabajar siempre, pero va a depender de nosotros el poder que le demos en la acción. Miren esta imagen. Los efectos de Newmicar fueron demostrados en todos los campos: energético, emocional, mental, físico, en todos los casos, en todos los estudios, en todos los campos. Sin embargo, los efectos visibles y sensoriales difieren en cada individuo. Y esta imagen lo dice todo, ¿no? Y nosotros muchas veces nos quedamos solo con la parte de arriba del iceberg, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Y abajo? ¿Qué pasa? ¿Saben que los principales cambios del accesorio son invisibles? Que los cambios que suceden a nivel biológico, bioquímico, celular, cuántico, son inmediatos, pero nosotros no nos estamos preguntando si nuestra célula está activa o no está activa. Si el ADN tiene memoria, tiene carga, tiene un programa, si mis glóbulos rojos están oxigenados o si mi sangre está circulando. O sí. No se lo preguntan, pero sucede. Si respiran, no están conscientes si respiran permanentemente. Con el accesorio pasa lo mismo, nos colocamos el accesorio e inmediatamente sucede una cascada de situaciones biológicas, bioquímicas, energéticas que empiezan a reordenar, reestructurar, reestablecer todo nuestro cuerpo, todos nuestros campos. Sin embargo, nos limitamos a mí no me sacó el dolor, o yo no dormí en la noche. Y otros sí. Claro, porque todos somos distintos y porque tenemos muchos factores que son condicionantes a la hora de manifestar los resultados físicos, visibles o sensoriales que forman parte más bien de un plano tridimensional de la materia, no de la energía. Y recordemos que nuestro accesorio tiene una principal función, que es restaurar campos electromagnéticos. Cuando nosotros vemos a una persona que tuvo un accidente, una lesión medular, por ejemplo en las cervicales, y quedó totalmente paralizado, ¿se imaginan que podría volver a mover las extremidades? Desde la medicina no. Sin embargo, ¿qué sucede en NUMI? Muchos casos que sí. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Porque en 10 minutos empezó a mover sus manos o empezó a sentir temperatura en sus pies. ¿Y cómo eso es posible? ¿Es posible que se restaure la médula en 10 minutos? Imposible. Desde la medicina es imposible. Pero desde la energía cuántica sí, porque se restaura el campo electromagnético. Y al restaurarse el campo electromagnético, esa información llega inmediatamente al sistema nervioso e inmediatamente empiezan las manifestaciones en el físico. Sin embargo, todavía necesitamos más tiempo de reparación a nivel de los tejidos. Cuando la duda se convierte en el principal condicionamiento. Y este es un problema y a la vez es una oportunidad que tenemos para hacer consciente esta situación. Hoy se me acercó una señora justamente. ¿A dónde está? A ver, no sé si la llego a ver si me puede levantar la mano a saludarme emocionada. Ah, ahí está. Y me gustaría compartir lo que le pasó a ella, porque en un Zoom ella me pregunta ¿cómo puede hacer? Porque de repente ella entrega accesorios y no tiene resultados y se frustra y entonces de repente se limita y no encuentra a quién entregárselos. Y entonces le digo, lo primero que tenés que hacer es desbloquear tu propia creencia. Porque si uno no te funcionó, no significa que no va a funcionar el resto, y ni siquiera es que no funciona.
es una idea o una creencia que te está generando y que te está limitando en los siguientes resultados. Entonces lo primero que tenés que hacer es volver a cero. Y pasó un tiempo y ella me agradeció eso porque a partir de ahí se le abrieron oportunidades. Y pasó un tiempo y hace una semana o 2 semanas nos encontramos nuevamente en un Zoom y me dice, yo te había preguntado esto antes y ahora te lo vuelvo a preguntar porque me vuelve a pasar. Y lo volvemos a hablar. Le digo, tenés que volver a cero. No condiciones los resultados de los accesorios cuando entregás los resultados, porque no depende de vos. Solo tenés que entregarlos con amor, con pasión, con sentimiento, con intención, con decreto de sanación. Y eso es todo. Después que sea lo que tenga que ser. Y entonces me agradeció y hoy llega emocionada porque me dice que después de ese Zoom se le dieron tantas oportunidades que gracias a eso hoy pudo estar acá con nosotros. Así que un aplauso para ella. Pero es una fiel demostración de que somos nosotros mismos los principales condicionantes de lo que es nuestro accesorio. Nuestro accesorio, en una oportunidad lo dije y lo voy a repetir porque muchos me dijeron, ¿y qué significa eso? Nuestro accesorio es una entidad viva. ¿Qué significa una entidad viva? Significa que como el propio planeta Tierra es una entidad viva, capaz de generar, de hacer, de cambiar, de transformar, de crear, y tiene su propia energía, su propio campo, su propia frecuencia, nuestro accesorio también tiene todas esas capacidades. Entonces, aprendamos a no condicionar, o más bien condicionar positivamente el efecto de nuestro accesorio. Se descarga con el tiempo y por eso puse también la pregunta anterior, porque en el último tiempo nos ha tocado escuchar a varias personas tener una duda existencial de que el accesorio se descargaba y que a partir de los 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses se descargaba y entonces teníamos que hacer ciertas acciones. Y eso generó desconfianza. ¿Por qué? Porque la persona que se coloca el accesorio o que lo tiene puesto, de repente va contando el tiempo, a ver el tiempo de vida útil que tiene, y eso es un limitante. Porque entonces nos estamos limitando a que el efecto va a ser limitado por un solo tiempo y a partir de ahí vamos a empezar a tener nuevamente sintomatología. Y si nosotros creemos eso, nuestros usuarios de nuestro propio equipo van a creer y sentir eso. Porque es resonancia. Entonces, no podemos andar diciendo o dando información que no es certera, porque ese es el punto. Si fuera certero, se lo estaríamos diciendo y a los 2 meses deberíamos hacer el recambio correcto. Pero no es así. Se descarga con el tiempo, debo cargarla. Y esta cosa de creencias versus realidad. ¿Cómo llegamos a un concepto u otro? A veces porque escuchamos de alguien decir, no, porque le tenemos que hacer 3 golpecitos, lo tenemos que poner abajo de la tierra, lo tenemos que poner... La información está basada en creencias o en información que cada uno trae desde su propia experiencia o conocimiento en alguna área en particular, porque hay terapeutas de todo tipo y cada quien aplica el accesorio en las terapias a su manera. Y está bien, pero lo cierto es que la información oficial es que no se descarga y no debemos hacerle absolutamente nada porque es tecnología de última generación, inteligente y tiene la capacidad por sí mismo de actuar, trabajar, procesar, reordenar, reestructurar absolutamente cualquier campo al que se expone. Tan inteligente y tan rápido que lo hacemos con nosotros mismos, funciona, lo sacamos, se lo ponemos al agua, funciona, se lo ponemos a una planta, funciona, y en términos de segundos, inmediatamente, a menos de 50 centímetros, ya sucede el cambio.
Hasta el momento, los 4 años que llevamos usando e investigando el accesorio, no hemos observado pérdida de potencia o efectividad del mismo. Todos los estudios realizados demuestran que a mayor tiempo de exposición, mayores son los beneficios del accesorio. Y esto lo venimos viendo hasta con nosotros mismos, los que llevamos ya 4 años usando el accesorio y haciendo mediciones de nuestros propios campos. Y les voy a contar mi propia experiencia. Cuando yo empecé, mi campo tenía una frecuencia que era aproximadamente 10.000, 11.000 unidades, que es a través de radiestesia y un biómetro que se mide. Y era una energía muy buena, era un campo muy bueno, una frecuencia muy buena, sana. Y empiezo a usar el accesorio, inmediatamente de acuerdo a las versiones iba elevándose cada vez más esa frecuencia. Lo cierto es que hasta hace un par de meses me lo saco y decido medirme a ver cómo estaba sin el accesorio. Y dije, acá hay algo que está raro. O sea, me parecía realmente extraño tener una frecuencia tan elevada sin usar el accesorio. Y entonces empecé a hacer pruebas en otras personas que venían también usando el accesorio desde hace mucho tiempo y resulta que el propio campo se ha expandido y elevado la frecuencia tanto por el uso continuo, constante y en el tiempo. Por eso es que es importante que el accesorio lo llevemos permanentemente las 24 horas porque a mayor tiempo de exposición, mayores son los resultados. Y dentro de unos meses, unos años, cuando yo me lo quite, no voy a volver a cero. Voy a estar avanzando cada vez más en campo, en frecuencia, en amplitud, en reordenamiento. Los análisis y datos a largo plazo se podrán evaluar con los años. ¿Qué quiero decir esto? De acá a 7 años no sabemos qué va a pasar porque vamos por el 4. ¿Sí? De acá a 10 años haremos un análisis retrospectivo y veremos qué fue pasando con el tiempo hacia atrás. Hoy no lo podemos hacer a eso, pero sí sabemos que en todas las investigaciones al día de hoy no se descarga y sigue funcionando y a mayor tiempo de utilización, mejor resultado. Resultados demostrados científicamente, y acá algunas imágenes para que vean los tiempos de exposición en cada uno de los análisis que se hicieron, ¿no? Porque de esta manera podemos demostrar que el accesorio funciona y cada vez más con el tiempo, ¿no? En los fibroblastos, que son las células del tejido conectivo, se hicieron pruebas con 24 horas. Cuanto más horas, a las 24, en un campo celular pequeñito, 10.000 fibroblastos nuevos. Y ahí está la explicación de por qué se aceleran los procesos de cicatrización, ¿sí? Porque justamente la aceleración de la reproducción de los fibroblastos hace que se reparen más rápidamente los tejidos. Cambios en el agua. A partir de los 7 minutos, 1 hora, 12 horas, 24 horas, 48 horas, cuanto más tiempo de exposición, mayor resultado. Cambios en sangre fresca, hasta 30 días se hicieron pruebas en una misma persona y la sangre cambiaba y se mantenía gracias al accesorio. En células madres, miren la importancia de esto, ¿no? Las células que se extraen del cordón umbilical y que es muy difícil mantenerlas, es también costoso y que se necesita una gran cantidad de células para colocarlas, inyectarlas y reparar tejidos, ¿no? Ahora, cuando le colocan el accesorio, inmediatamente aumenta la reproducción celular, con lo cual esto podría ser un hallazgo importantísimo para la ciencia. Los estudios en células madres llevan 3 años, inclusive con los mismos accesorios. Es decir, ¿ustedes creen que esos accesorios se descargan? Si hace 3 años se están haciendo estudios sobre las células con los mismos accesorios y se siguen encontrando resultados. Contaminación celular. Esto es también sumamente importante porque eran campos celulares contaminados, ni los antibióticos lograban erradicar las bacterias y el accesorio logró erradicar la contaminación en las células madres. Así que también datos muy importantes y esto llevó 30 días este estudio.
Entonces podemos ver que en todos los casos, a mayor cantidad de días de aplicación, mayores son los resultados. Y les traigo estas imágenes para recapitular todos los resultados y que nosotros mismos podamos comprender que el accesorio no se descarga, sino por el contrario, a mayor tiempo, mejor resultado. Cambios en el campo energético. Bueno, esto es lo que les estaba contando hace un ratito respecto a mi campo y ahora lo vamos a demostrar acá mismo en vivo, en cómo nuestro propio campo es capaz de cambiar y cuanto más tiempo lo usemos, más se va a expandir nuestro campo, más se va a elevar nuestra frecuencia y a la vez, cómo nosotros mismos somos capaces de condicionar nuestro propio campo y hacer bajar o reducir nuestro campo y nuestra frecuencia. Bueno, cambios en el esquío. El esquío es un resonador cuántico, se puede ver también que, por ejemplo, en todos los días en que se estuvo evaluando el accesorio, en el día 10 se observó el pico máximo de resultados. Por eso también les decimos que la primera, segunda semana eviten quitarse el accesorio si están en periodo de prueba, bueno, más que periodo de prueba, cuando los empiecen a utilizar, porque se van a exponer a distintas frecuencias constantemente si se lo ponen, se lo sacan, se lo ponen, se lo sacan, y el cuerpo no comprende qué está pasando con esa variabilidad de frecuencias. ¿Por qué después de cierto tiempo de uso algunas personas vuelven a tener los síntomas que padecían? Y ahí está la pregunta de Barbie, ¿no? Porque algunos dicen, no, yo lo empecé a usar, se me fue el dolor de ciático, a los 6 meses me volvió el dolor de ciático. ¿Qué pasó? Dejó de funcionar, se me descargó, lo tengo que recargar, me tengo que agregar otro. ¿Qué pasó? Pasó que somos seres vivos, que estamos constantemente expuestos a muchos factores, a cambios que nuestro propio trabajo, casa, familia, nuestras emociones, nuestro estrés, nuestra alimentación, nuestros hábitos, absolutamente todos los factores influyen y quizás nos vuelva a pasar una situación similar a la que nos había pasado hace 6 meses atrás y no nos estemos dando cuenta. Y entonces nuestro cuerpo vuelve a mostrar ese síntoma, a veces a modo de crisis nuevamente. Y esas crisis son a veces mucho más profundas que las primeras, porque está intentando reparar el origen, la causa de ese síntoma. Lo cierto es que cuando nos colocamos el accesorio, lo primero que sucede es la restauración del campo electromagnético. Pero hay dos situaciones que son distintas a la restauración del campo electromagnético, que es la resolución del conflicto de base o programas biológicos. Una. Es decir, nosotros traemos como programa, a lo mejor, a ver, voy a poner el ejemplo de una gastritis, ¿no? Entonces, traemos como programa la gastritis, cosas que no podemos digerir, que nos enojan, que nos generan un estrés que se localiza puntualmente en el estómago, y nos colocamos el accesorio e inmediatamente sentimos esa mejoría, tomamos agua ionizada, baja los síntomas. Sin embargo, resolví aquello que no puedo digerir, aquello que me enoja, aquello que no lo trago, que no lo digiero, que me hace mal, que me estresa, que ¿lo resolví? No o sí, pero depende de qué. Del grado de conciencia de nosotros mismos, de comprender que hay algo que me enoja, que no lo digiero, que no lo soporto, que no lo aguanto y que lo sigo sosteniendo. Entonces, el accesorio te restaura el campo electromagnético, sentís mejoría, pero ¿resolviste lo que viene detrás de eso? ¿O hiciste de cuenta que no pasa nada y pretendo que el accesorio resuelva absolutamente todo en mi vida? Ojo, a veces no solo restaura el campo, sino que restaura esas situaciones, porque tienen que ver con el entorno y con la frecuencia de esas relaciones, ¿no? Entonces nos acomoda, nos estabiliza las emociones, nos hace reaccionar distintos, y eso es sumamente beneficioso y a veces se restaura más rápido el entorno, el campo, más que el síntoma. Y lo otro es la restauración anatómica. Eso lleva tiempo, necesitamos más tiempo para
realmente determinar si se restauró o no un tejido. Hemos tenido muchos casos de restauración de rodillas, de tendones, articulaciones, que recién las hemos visto a los 6 meses, 9 meses. Es decir, que necesitamos dar tiempo y comprender que cuando entregamos un accesorio es más bien una cuestión de conciencia, el aceptarlo, tomarlo y llevarlo. Simplemente. Porque no podemos identificar o descubrir inmediatamente los resultados. Nadie va a estar con una máquina sacándose sangre a ver si es cierto que esto hace algo. Entonces, ejercitar la conciencia y por sobre todo el pensamiento positivo de que si hay información